el afrocolombiano como sujeto de los cuentos garciamarquianos. Religiosidad en el mundo garciamarquiano. Crónica de una muerte anunciada. Una influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Hola, un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta transmisión. Para mí también es muy emocionante poder regresar con este espacio del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Ha sido una cita constante en el transcurso del año y sabemos que ustedes también siguen muy conectados a cada uno de estos espacios que se generan en torno a la vida y obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Precisamente nuevas lecturas, diferentes miradas, diferentes puntos de vista han sido la opción para compartir en este espacio, en esta cita constante que tenemos con cada uno de ustedes. Una vez más, gracias por permanecer en esa conexión y recordamos, como es costumbre, el compromiso al estar conectados en estas plataformas digitales. La invitación para compartir la transmisión y para que más personas se puedan conectar. Ese va a ser como nuestra tarea, que no nos cuesta nada, solamente es darle clic en compartir, pero de esta forma logramos que más personas se enteren que se están hablando de estos temas. Otros apasionados también por el mundo de la literatura, por la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, pueden interactuar con esta transmisión. Por otro lado, queriendo que sea un espacio precisamente interactivo, la invitación es a ir compartiendo sus mensajes, sus saludos, sus comentarios en el transcurso de la jornada, porque al final tendremos un espacio para conversar con nuestro invitado, que en esta ocasión es el conferencista Hernando Esteves Cuervo, que nos acompaña por parte de la Universidad de La Salle. Vamos a aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a la profe Ivette, que siempre nos acompaña en estos espacios y desde su rol de la coordinación de proyección cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena y también desde su rol desde la Facultad de Ciencias de la Educación, nos acompaña y hoy nos brinda este saludo de bienvenida a la jornada. Profe Ivette, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias por este espacio. Ya nos hacía falta, sinceramente, volver a reencontrarnos, volver a abrir este ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas, precisamente para encontrar nuevas miradas y nuevas formas de aproximarnos a la obra de nuestro querido Nobel magdalenense. Invitarlos a todos a seguir acompañándonos en estas conferencias del mes de noviembre, que tenemos invitados maravillosos, realmente impresionante la manera en la cual podemos llegar a abordar la obra de Gabriel García Márquez. Invitarlos a todos a difundir, a compartir, así como nos estaba invitando Felipe, y darle la bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la licenciatura en Arte, de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, y bueno, a todos aquellos amigos que desde marzo nos están acompañando y que tienen esta cita todos los meses con nosotros, que ya nos estaban preguntando qué ha pasado, dónde están, y bueno, aquí estamos para cumplirles desde la Facultad de Ciencias de la Educación, desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, desde la Vicerrectoría de Investigación y claro, como no, desde la Dirección de Proyección Cultural y la Casa Gabriel García Márquez. Invitarlos a seguir acompañándonos, a interactuar con nuestro conferencista, con el doctor Hernando Esteves, y poder precisamente dialogar en torno a la literatura, en torno a la fuerza precisamente comunicativa, expresiva, de identidad cultural que nos ofrece la literatura y la obra de nuestro querido Nobel. Entonces, muchísimas gracias y los invitamos a seguir viviendo Macondo. Muchísimas gracias. Este saludo muy especial también es para la editorial Unimagdalena, para la coordinación de publicaciones y fomento editorial. Aprovechamos para saludar al doctor Jorge Mario Ortega Iglesias, coordinador de esta dependencia, la editorial Unimagdalena, que recientemente, con todo el esfuerzo institucional y con las instituciones aliadas, va culminando o logró culminar la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, un éxito más para nuestra ciudad y para nuestra institución. Entonces,
Continuando con la actividad, ya teniendo claro el espacio, esta cita, este momento para los amantes de la literatura, para descubrir nuevas miradas, nuevas lecturas, para ir en un paso de conversación junto a la obra de García Márquez, vamos a conectarnos en este momento con el profe Juan Moreno, que ha tenido una misión bastante ardua en todo este proceso y hoy nos cuenta más acerca del ciclo de conferencias Gabo Nueva Lectura y hace la presentación oficial de nuestro invitado en esta jornada. Profe Juan Moreno, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto de poder retomar este ciclo de conferencias. Yo quisiera aprovechar en primer lugar para decirle a las personas que están en la conexión, explicarles y pedirles disculpas por el aplazamiento de las dos programaciones, las dos conferencias programadas para el mes de octubre. Fueron inconvenientes que se nos presentaron ya lo que hemos hecho es reprogramar para el primer sábado del mes de diciembre la conferencia del profesor Ariel Castillo Mier de la Universidad del Atlántico y estamos pendientes de ver cómo solucionamos la emisión de la otra conferencia prevista para octubre que no pudimos realizar. Bien, entonces pues bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia titulada Macondo leído según Nietzsche, una aproximación al tiempo y la historia en Latinoamérica, por el profesor Hernando Esteves Cuervo. Él es profesor asociado de filosofía de la Universidad de La Salle, fue decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad, sede Bogotá, y actualmente es director del Departamento de Filosofía, Arte y Literatura. Recibió maestría en estudios liberales de Indiana University y doctorado en filosofía de DePaul University en Chicago, con énfasis en filosofía política y social latinoamericana. Algunas de las principales influencias en su trabajo son la teoría crítica, el pensamiento latinoamericano, la fenomenología y la teoría crítica contemporánea. Su trabajo se centra en la articulación de la identidad y las narrativas que despliegan el conflicto entre identidad política e identidad cultural desde una perspectiva latinoamericana. Es autor de varios artículos en filosofía política y social y enseña y realiza investigaciones en las áreas de filosofía continental del siglo XX. Actualmente está llevando a cabo investigaciones en la retórica de los cambios políticos latinoamericanos actuales y su relación con problemas perennes de la filosofía política. Esta reseña que yo estoy leyendo es la que aparece en el libro donde está publicado su trabajo, que fue publicado en el 2020, titulado Gabriel García Márquez, Nuevas Lecturas, por la editorial de la Universidad del Magdalena, ediciones Unisalle, y la editorial española 12 Calles. Entonces, pues tenemos de nuevo pues la presencia de quienes en el medio universitario colombiano han participado en este gran programa de estudios garcía-marquianos que nos ha llevado a publicar en diferentes años 5 libros referidos a la obra de Gabriel García Márquez. Yo quisiera, como un pequeño preámbulo, decir que entre los trabajos que hemos publicado, señalar que en el libro que publicamos con la Universidad de La Salle en el 2019, titulado El ejercicio del más alto talento, Gabriel García Márquez, cuentista, aparecen 2 trabajos de 12 estudiantes de esta unidad académica de la Universidad de La Salle y sede de Bogotá, de Filosofía y Letras. Y yo quiero destacar que allí también, como podremos constatarlo en la conferencia de hoy, tenemos la oportunidad de percibir una perspectiva filosófica en la crítica literaria, en la crítica de la obra de García Márquez, lo cual no es muy usual. Y a ese propósito, pues, releyendo el artículo del profesor Esteves, me acordé de otro texto que también escribió un filósofo colombiano sobre García Márquez, que publicamos en este libro que salió en el 17, 100 años de soledad, 50 años después, para celebrar los 50 años de aparición de la novela de García Márquez.
Allí aparece publicado el texto del profesor Jaime Rubio Angulo, que ya, no, que ha muerto, titulado Tiempo y relato en 100 años de soledad. Releyendo el trabajo del profesor Esteves, yo no pude evitar recordar hacer conciencia de que dentro de los muy pocos trabajos sobre García Márquez y en particular sobre 100 años de soledad, hecha por filósofos, estos dos trabajos, el trabajo del profesor Esteves y el profesor Rubio Angulo, tienen ese interés principalísimo de darnos una perspectiva filosófica. A mí me llamó muchísimo la atención el planteamiento del profesor Esteves, según el cual 100 años de soledad es a la vez literatura, historia y filosofía. Es decir, la novela encarna esas tres dimensiones. Además, creo que la reflexión que él nos propone nos permite comprender mucho mejor el hecho de que después de la obra de García Márquez, la literatura garcía-marquiana, la literatura de Colombia tomó un formidable impulso en este género llamado novela histórica, que consiste en que muchísimos escritores colombianos que vinieron después de García Márquez, también como García Márquez, se preocuparon por la reinvención narrativa de la historia nuestra, la historia del país colombiano. Por eso yo creo muy oportuno escuchar esta reflexión del profesor Esteves, porque tiene que ver mucho no solamente con este encuentro de lo literario, lo histórico y lo filosófico, sino también con la comprensión de una tendencia muy importante en nuestra literatura, que consiste en hacer una invención literaria del pasado, es decir, hacer las narrativas que hablan de nuestra historicidad, es decir, la historicidad de la sociedad nacional colombiana. Muy bien, entonces, profesor Esteves, buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenos días para todos y para todas. Mil gracias por la invitación. Juan, gusto en saludarte una vez, y gracias a la Universidad Unimagdalena, por supuesto, por la invitación y por el trabajo arduo de hacer esta compilación de escritos en un texto que pues indiscutiblemente es maravilloso, Nuevas Lecturas de Gabriel García Márquez. Y tal como lo dice el título de la obra, pues en Nuevas Lecturas también se reivindica el hecho de que Gabriel García Márquez no se agota y no se va a agotar, porque pues su trabajo sigue siendo una oportunidad no solamente para conocer pues un poco la historia de Colombia, pero también para comprender, creo que la realidad latinoamericana y la realidad colombiana. En ese sentido, yo quisiera agregar una palabra importante de la que voy a referirme más adelante en la pequeña conferencia o en el diálogo que vamos a tener inicial, y es que además de que la filosofía y la literatura puedan lograr hablar de la historia y de la filosofía como tal, y de la literatura y las narraciones, creo que hay un aspecto moral, un aspecto ético, y más moral que ético, que creo que es el punto que a mí me gustaría resaltar hoy, porque creo que la filosofía, y la filosofía occidental, por supuesto, y eso es algo que por supuesto hemos heredado de la tradición occidental, tiene como uno de sus objetivos, como de sus alcances, el juicio moral. Y creo que ahí hay algo muy interesante que también tanto Gabriel García Márquez como en este caso como Nietzsche están muy interesados en compartir con nosotros, y es en qué momento podemos hacer un juicio moral acerca de la historia, y moral en el sentido más general. Entonces, pues retomando un poco, pues una vez más, pues gracias por la invitación. Lo que yo he pensado para hoy, en el sentido de presentar un poco el capítulo, es dar cuenta, pues son 3 puntos específicos. El primero, un poco, contar de dónde viene la iniciativa, o de dónde viene esta preocupación y este interés en hacer un diálogo directo entre filosofía y literatura, algo que por supuesto no es único de Hernando Esteves ni de mi trabajo. Creo que hay cientos de filósofos que han logrado y que lo hacen de una manera excepcional, por supuesto. Lo segundo es poder contar un poco, no solamente acerca de esa preocupación, pero también retomar la importancia de lo que significa esa relación historia-literatura, historia y filosofía, o literatura y filosofía en el contexto latinoamericano.
Y como tercer punto, creo que es importante también recordar una vez como la responsabilidad que existe en la literatura, en las humanidades y en las ciencias sociales frente a la realidad que vivimos, y la responsabilidad que tenemos para poder dar cuenta un poco de la realidad y del pasado de Latinoamérica. Entonces, lo primero es contarles así rápidamente un poco de dónde viene este interés. Creo que más que un interés es una preocupación, y la preocupación es, por supuesto, algo que desde la obra de Gabriel García Márquez, y que comparto con Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez expresó en algún momento en una entrevista, y aquí voy a leer un poco de la entrevista de 1990, que se hizo en la televisión británica en 1990. Y precisamente fue un periodista barranquillero, Julio Roca, quien hace esta entrevista, y voy a leer literalmente un párrafo que creo que contextualiza el interés que tengo yo en escribir el texto, pero además de continuar un poco hacia adelante en lo que se puede hacer con muchos de los relatos y de la historia que trae la literatura latinoamericana, y en este caso, por supuesto, la literatura de Gabriel García Márquez. Entonces, en la entrevista dice Gabriel García Márquez lo siguiente: las bananeras, dijo García Márquez en dicho programa, es tal vez el recuerdo más antiguo que tengo. Fue una leyenda, llegó a ser tan legendario que cuando yo escribí 100 años de soledad, pedí que me hicieran investigaciones de cómo fue todo y con el verdadero número de muertos, porque se hablaba de una masacre apocalíptica. No quedó muy claro nada, pero el número de muertos debió ser bastante reducido. Lo que pasa es que 3 o 5 muertos en las circunstancias de ese país, en ese momento debió ser realmente una gran catástrofe. Y para mí fue un problema, porque cuando me encontré que no era realmente una matanza espectacular en un libro donde todo era tan descomunal como en 100 años de soledad, donde quería llenar un ferrocarril completo de muertos, no podía ajustarme a la realidad histórica. Decir que todo aquello sucedió para 3 o 7 muertos o 17 muertos no alcanzaba a llenar ni un vagón. Entonces decidí que fueran 3.000 muertos, porque era más o menos lo que estaba dentro de las proporciones del libro que estaba escribiendo. Es decir, que ya la leyenda llegó a quedar ya establecida como historia. Y traigo esta parte de la entrevista porque me parece que es importantísimo que en nuestro país y dentro de la realidad, como filósofo que se atañe un poco y que está ceñido a la realidad, tengamos una responsabilidad moral, por supuesto, de poder acercarnos a esos momentos históricos que de una u otra manera han definido y que por supuesto siguen definiendo nuestra historia. Y creo que la última frase de la entrevista, o de la parte de la entrevista, representa para mí la motivación de lo que significa tomar una obra de literatura como la de 100 años de soledad y poderme acercar a ciertos problemas políticos y problemas sociales desde la filosofía. Y Gabriel García Márquez dice precisamente que la leyenda llegó a quedar ya establecida como historia. Y esto es supremamente interesante para mí como filósofo, precisamente porque de la leyenda a la historia, pues hay un gran espacio en que es necesario hablar y discutir y podernos preguntar por otras categorías y otros conceptos que hacen posible la comprensión de la realidad. Entonces, esa pequeña reseña de lo que acabo de leer, por supuesto, me invita también a comentarles que el texto de la lectura de Macondo desde Nietzsche es más que una respuesta a la realidad o una respuesta a la comprensión de la realidad de Colombia, pero también es un intento, y creo que es un intento que debe continuar, de comprender un concepto de tiempo y de historia en el contexto latinoamericano. Y con eso me refiero precisamente a que en nuestro contexto latinoamericano, y aquí por supuesto también me ubico en lugares académicos en los que pues ya hay trabajos que han presentado suficientes argumentos de cómo las Américas o la América o Latinoamérica como tal, pues sigue siendo un poco una invención de Europa. Y cuando digo que sigue siendo una invención de Europa, me refiero a que personalmente creo que todavía no hemos llegado a un lugar de enunciación político en el que tenemos una identidad política que responde a las necesidades y a los contextos y a la historia misma de nuestro lugar. En otras palabras, hemos hecho unos procesos de asimilación que son supremamente interesantes, supremamente valiosos,
pero que seguimos en una tensión muy interesante entre nuestra identidad política y nuestra identidad cultural. Es decir, que en esa tensión se pueden revelar bastantes lugares de enunciación histórica, literaria, poética, cultural, en la que todavía nos quedamos un poco atrapados en la leyenda y no en la historia. Y esto es lo que me permite a mí, con el texto, intentar que una vez que cogemos estas leyendas y estas historias que están como tergiversadas, supongo que en la historia misma, con un juicio moral acerca de los eventos de la historia, podemos llegar a comprender y podemos resolver, diría yo, una serie de problemas que todavía nos tienen como suspendidos en la historia y que no nos permiten adelantar hacia la consolidación concreta de lo que significa nuestra realidad política. Entonces, vuelvo y lo digo, no solamente es una cuestión de poder dialogar entre dos disciplinas, literatura y filosofía, pero también creo que hay un aspecto moral, un aspecto ético y un aspecto de responsabilidad frente al conocimiento y frente a la historia que me permite como filósofo también llegar a hacer una serie de juicios y en este caso, por supuesto, acompañado de Nietzsche, del que hablaremos más adelante. Entonces, para llegar a este texto, para llegar a ese lugar en el que Macondo puede ser leído desde Nietzsche, hay una serie de apartes que yo comento en el libro que me gustaría de pronto leer, son apartes muy cortos que van dando cuenta, por supuesto, de cómo me acerco yo a lo que significa leer a Macondo, en este caso leer a García Márquez desde Nietzsche. Sin embargo, antes de decir eso, creo que, y lo comentábamos ahorita con Juan un poco, la importancia de que la filosofía se desencapsule de la modernidad. Creo que es un trabajo, este trabajo en el que la filosofía empieza a dialogar con la literatura, es un trabajo de la posmodernidad o la contemporaneidad, en el sentido en que la filosofía se desencapsula de la academia y empieza a permitirse también ser interpelada la filosofía por la literatura y por otros lugares de enunciación, donde hay otra serie de narrativas y otra serie de lugares que permiten que la filosofía también responda a problemas no solamente coyunturales, pero que responda y pues aporte a problemas perennes de la filosofía, de la condición humana. En ese sentido, creo que Nietzsche es seguramente interesante y es casi, me atrevería a decir yo, casi ideal para poder leer a Macondo, para leer a Gabriel García Márquez, porque en Nietzsche, sobre todo en el texto de la genealogía de la moral y en el texto que estamos refiriéndonos hoy, que es sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida, Nietzsche hace una distinción muy interesante entre la vida y la vida humana. Y estos son dos cosas o dos contextos diferentes, a pesar de que nosotros participamos de la vida animal, como lo llama Nietzsche. La vida humana tiene otras dimensiones y otros contextos que permiten precisamente ser una vida histórica, una vida que está llamada a un reconocimiento histórico del pasado, pero también en las líneas de Nietzsche hay una gran esperanza de poder reconciliar y reparar, diría yo, la historia misma para continuar en lo que podría llamarse de pronto la madurez del pensamiento o la madurez de la moral, como lo está pensando un poco Nietzsche. Entonces, lo que como les comentaba, lo que me gusta, lo que quiero hacer ahora es de pronto retomar en el capítulo un poco este primer momento, que creo que el capítulo lo dice en la página 182, dice lo siguiente: la evaluación de la historia que plantean las conclusiones de este ensayo es un juicio que acepta la ambivalencia que surge al cuestionar si los hechos del pasado han marcado, definido y limitado el presente, o por el contrario, si han liberado el futuro de la vida. En ese sentido me refiero a la esperanza. La metodología que desarrollan las ideas plasmadas aquí le apuesta a la última posibilidad, a la liberación a partir del estudio crítico de la historia. El aporte principal a esta apuesta es ofrecido por los textos de Nietzsche. Mediante una exposición de las ideas más importantes de Nietzsche con relación al valor y los sagrados de la historia, este ensayo pretende mostrar cómo en la narrativa literaria de Gabriel García Márquez está delineado un concepto de tiempo latinoamericano, capaz de responder a las preguntas nietzscheanas acerca de la utilidad o el perjuicio de la historia para la vida. Gabriel García Márquez y su obra, como interlocutores literarios de las ideas nietzscheanas, darán lugar a un espacio tanto literario como filosófico en el que se pueda responder la pregunta acerca del valor de la historia en la construcción de una identidad latinoamericana mediante la evaluación de un pasado histórico. Y
ese pequeño párrafo de estas primeras páginas del capítulo, por supuesto, lo que permiten y creo que aquí es creo que pues, lo que yo disfruté muchísimo haciendo con el ensayo, es permitir que las preguntas perennes perdón, de la filosofía sean respondidas por la literatura. Y de ninguna manera estoy diciendo que hay una instrumentalización de la lectura, ni mucho menos, pero lo que sí estoy permitiendo es que la filosofía pueda abrirse y pueda, de pronto podríamos decir la expresión, pueda ser interpelada por los relatos, en este caso de Gabriel García Márquez, donde también en García Márquez hay una serie de juicios históricos y de juicios morales acerca de los eventos que constituyen la historia de Latinoamérica y la historia de Colombia. Entonces, en ese sentido, una vez que podemos tener este diálogo entre filosofía y literatura en el contexto de la historia, por supuesto, lo que estamos mirando detrás de la historia como concepto filosófico es el concepto de tiempo. Y creo que en el texto de 100 años de soledad, el concepto de tiempo que ofrece Gabriel García Márquez es ideal precisamente para llegar a convertir el tiempo en historia. Pero esto no sucede pues de manera inmediata y creo que no podría decirlo yo con certeza, pero yo estoy seguro que en algún momento Gabriel García Márquez pues de pronto estuvo leyendo algunos de los textos que hacen parte de esta investigación o este relato interesante acerca del concepto del tiempo en el pensamiento occidental, porque es increíble ver cómo hay una simultaneidad de perspectivas y de ideas y que se desarrollan conceptos de tiempo muy parecidos o casi idénticos a los que la tradición occidental pues ha presentado como una forma de dar cuenta de la realidad. Y en ese sentido creo que encuentra uno en la literatura de Gabriel García Márquez en un trasfondo todos estos conceptos de la filosofía que se van desarrollando, no necesariamente progresivamente, pero que se van desarrollando y van elaborando, por supuesto, lugares de enunciación acerca de lo que hablaremos más adelante en Kant, por supuesto, del juicio a priori, de la subjetividad y de una comprensión de la historia que permite a Nietzsche eventualmente preguntarse qué significa ser un ser histórico. Entonces, lo primero es que me gustaría pues mirar también en la historia de la filosofía occidental algunos de los elementos claros que presenta tanto Aristóteles como San Agustín como Kant, que al mismo tiempo construyen este concepto de tiempo en el que Gabriel García Márquez hablará de 100 años de soledad, pero también hablará de la tradición familiar, personal, histórica de un contexto específico como es el contexto, pues por supuesto, de la historia de la familia, pero además de un evento histórico que creo que está en el centro del texto, que es por supuesto esto de la masacre de las bananeras. Entonces, los aportes que hacen los filósofos para la comprensión de la literatura y viceversa, pues son maravillosos. Aristóteles, por supuesto, nos cuenta un poco acerca de, cuando Aristóteles se pregunta por el concepto del tiempo, nos habla muchísimo de lugar, movimiento y tiempo. O sea, en otras palabras, del antes y el después, lo que permite la historia, ¿no? O sea, el antes y el después, y lo que permite, por supuesto, medir el tiempo y medir la historia, que es algo que, por supuesto, yo veo reflejado en el texto de Gabriel García Márquez, sobre todo con un personaje que para mí es un personaje maravilloso, que es Melquíades. Y en el texto mismo del capítulo del libro, pues hago unas referencias, por supuesto, a Melquíades y al laboratorio de Melquíades, donde se consumen los objetos, las historias y los relatos del presente, el pasado y el futuro, si quieren decirlo de esa manera. Entonces, Aristóteles, por supuesto, a pesar de tener un concepto de tiempo lineal en el que se puede medir el antes y el después, nos recuerda muchísimo en el texto de la física que este antes y este después requiere de un lugar, de un espacio donde se pueda, de una u otra, medir, si se quiere decir, ese concepto de tiempo. Pero si seguimos adelante en la historia pues, del pensamiento occidental, y otro de los elementos que pues, estudié en relación, pues, por supuesto, a la obra de Gabriel García Márquez, está San Agustín, por supuesto, que nos permite
caer en la paradoja, y creo que es una paradoja que también está en los textos de García Márquez acerca de cómo se mide el tiempo. Si se mide por los cambios, por las transformaciones o por lo que se repite el tiempo. Y por supuesto, no hemos llegado al lugar más interesante y es como el juicio del tiempo. La historia misma permite eso. Y por supuesto, para San Agustín hay dos elementos que también creo que están muy presentes en el texto de Gabriel García Márquez, y es lo permanente y lo transitorio. Lo que queda, lo que se repite y lo que vuelve a suceder de manera casi un poco, no solamente inmediata, pero repetitiva. Y San Agustín nos regala una idea, una frase muy interesante que también creo que está en el texto de Gabriel García Márquez, que es algo que dice lo siguiente: el tiempo es solo una impresión, es un modo de pensamiento, una reflexión acerca de lo que ha pasado y está pasando, es una función de la memoria. Y aquí, por supuesto, en 100 años de soledad, por supuesto, la memoria siempre está presente en las historias, los relatos que nos está contando Gabriel García Márquez. Una de las ideas más fascinantes que yo, y esto por supuesto no es original, pero es una historia que creo que sitúa un poco el interés que tuve cuando empecé a leer Gabriel García Márquez hace años durante mis estudios de doctorado, fue la presentación que hizo un profesor, David Creel, frente al estudio de Gabriel García Márquez, donde este profesor nos dio una cátedra de más o menos una hora y media acerca de la primera línea, y creo que esto también, pues, de esto se ha escrito también muchísimo, de la primera línea del libro de Gabriel García Márquez, que dice literalmente lo siguiente, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y este profesor nos dio una conferencia en el uso gramatical de la expresión había de recordar. Y para mí, para estudiando filosofía en ese momento y estudiando filosofía contemporánea en relación a la literatura, este uso del lenguaje de había de recordar, por supuesto, irrumpió de una u otra manera esta forma específica de ver, irrumpió o dio las señales de cómo nosotros podamos en Latinoamérica tener una concepción de un tiempo muy específico. Un tiempo que, por supuesto, no solamente está la expresión había de recordar, está marcada por el uso del pretérito imperfecto, pero ese pretérito imperfecto también o sea, tiene la connotación de que es una acción pasada que sigue sucediendo. En otras palabras, hay un llamado muy interesante a lo que significa la historia en Latinoamérica como algo que ya sucedió y que continúa sucediendo, pero además que en esa nueva historia siempre revela algo que el silencio ha dejado. Y ahí es donde yo pienso que no solamente el concepto de tiempo de Aristóteles en el sentido del antes y el después, o la función que tiene el tiempo en la memoria, nos permite llegar a Nietzsche, que es el centro, por supuesto, de lo que está sucediendo en el texto del capítulo de este libro. Porque Nietzsche tiene una preocupación que es aún mayor, y no es una preocupación solamente acerca del concepto de historia o el concepto de tiempo como categoría que podemos, por supuesto, los seres humanos ubicarnos en esa historia, sino que Nietzsche se hace 3 preguntas, y aquí estoy parafraseando, por supuesto, a Nietzsche, que estoy convencido, y creo que en el texto lo digo también, que Gabriel García Márquez también se está haciendo en el texto de este libro de 100 años de soledad. Y las 3 preguntas son más o menos son las siguientes, y por supuesto estoy parafraseando y haciendo un diálogo interesante entre filosofía y literatura. Primero, ¿qué huella deja la historia en la vida y en la existencia? ¿Listo? La primera. ¿Qué función puede prestarle a la vida la historia? ¿Cuál es la función de la historia en la vida? Y no solamente, y como decía anteriormente, Nietzsche es muy claro en tratar de diferenciar entre la vida humana y la vida animal, y creo que de ahí es donde Nietzsche, pues lo dice también Nietzsche, donde Nietzsche donde para Nietzsche es posible hablar de una vida histórica, no es solamente una vida orgánica,
pero cuando hablamos de la vida en la historia, inmediatamente estamos hablando de la vida humana. Y la tercera pregunta es, ¿para qué y por qué hay un llamado de Nietzsche a la vida y a la utilidad de la historia en la vida? Y yo creo que esa tercera pregunta es la pregunta que también se está haciendo Gabriel García Márquez, y creo que ahí es donde es ideal para mí como filósofo acercarme a la literatura, donde encontramos, por supuesto, en la literatura latinoamericana encontramos respuestas a las preguntas perennes de la filosofía, pero donde la literatura tiene casi un aspecto filosófico en sí mismo, ¿no? O sea, no leer la literatura con la filosofía es como no leer la razón con la vida, ¿no? O sea, no podernos acercar a lo que significa realmente la vida cuando no tenemos esta concepción histórica de lo que sucede. Y por supuesto, Nietzsche en su texto también nos permite el juicio moral acerca de la historia, que también creo, y esta es la razón del texto, por supuesto, que creo que Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez no solamente lo creo, pero creo que hace literalmente esta relación entre el juicio moral de la historia y el juicio moral que la historia misma nos permite frente a los hechos que se dan en un contexto, y en este contexto, por supuesto, es la masacre de las bananeras. En el capítulo, en la página 185 del capítulo del libro, por supuesto, voy a leer otro párrafo un poco corto, pero que creo que también da cuenta de lo que hasta este momento he dicho. La historia es parte de la vida y como tal, perdón, es capaz de preservar la vida y motivar la acción. Por lo mismo, también es capaz de atrofiar la vida y de generar la acción. A pesar de este sentido ambivalente en el que Nietzsche enfrenta el concepto de historia, su necesidad obliga a una evaluación de la tradición en la que se pregunta por la historia, que consecuentemente provee un entendimiento de la época. En ese sentido, somos fieles a lo que la filosofía de por sí está haciendo, y es también proveer una mayor comprensión acerca de lo que significan los eventos y lo que significa la historia misma, y cómo en este caso esa leyenda se va convirtiendo en historia. Entonces, el lugar moral, que me parece a mí que es lo más valioso de lo que está haciendo Gabriel García Márquez en la obra de 100 años de soledad, es situar la historia de un evento específico en la historia de Colombia y hacerle un juicio por supuesto que va más allá de un juicio simplemente de si es un perjuicio o es una utilidad o tiene algún valor, pero está entrelazada por supuesto con los eventos de la familia, de los personajes, de las situaciones que se van desarrollando frente a lo que diría yo es el evento principal de la obra, que son por supuesto la masacre de las bananeras. En ese sentido, por supuesto, esta interacción o confrontar la historia con la literatura, y aquí nos vamos un poco a un concepto kantiano, es que nos permite ese concepto de tiempo y ese concepto de espacio. Para Kant, por supuesto, es posible también, dan condiciones de un fenómeno. En otras palabras, sin el espacio y sin el tiempo, sin el contexto y sin el lugar donde suceden las cosas en la historia, no sería posible hablar del fenómeno como tal. Y Kant, y creo que Nietzsche ahí es donde también nos va a permitir un avance un poco en las ideas que nos está presentando Kant, nos permite lo que llama Kant la condición de posibilidad de toda experiencia. En otras palabras, el fenómeno no solamente sucede y queda suspendido, sino que por lo menos queda como una condición de posibilidad que para mi interpretación desde la filosofía de Nietzsche le permite, por supuesto, hacer una valoración histórica hacia el futuro y hacia la esperanza. En otras palabras, yo diría que el texto de Gabriel García Márquez, más que una historia fascinante con una serie de un género interesantísimo que descubre y revela pues las leyendas y las historias, en este caso de Macondo, también nos concede una condición de posibilidad de poder regresar a la historia y hacer un juicio de la misma para resolver la historia. Y desde ese resolver la historia, por supuesto, nos permite, y esto de pronto suena un poco coloquial,
no repetir la historia, pero de eso también pues habríamos que hablar un poco más adelante en el sentido de lo que está presentando Nietzsche acerca de la utilidad. Para continuar pues con el texto, y ya para de pronto cerrar un poco aquí como la presentación que estoy haciendo, voy a referirme a otro lugar también interesante, pues interesante en el sentido que da cuenta de lo que está haciendo en el capítulo, y es en la página 189 donde digo lo siguiente. Este intrigante momento en el que la historia de Macondo reúne los elementos de la realidad y de la magia, produce el espacio literario y filosófico en el que se puede preparar un juicio acerca de la vida. En otras palabras, en la construcción literaria de Gabriel García Márquez y en el llamado que hace Nietzsche al reconocimiento de la vida humana como la vida histórica que le permite, por supuesto, un juicio moral, la historia no es una ciencia exacta, pues una mera ciencia exacta no podría acomodar el juicio respecto al valor o daño de la vida. Ni Nietzsche ni García Márquez reducen la historia a lo positivo, a algo que se sabe, pero que no influye en la vida de los habitantes de un pueblo en su cultura. Reducir la vida a un simple hecho del pasado es desaprovechar el potencial de soberanía que la historia contiene para conciliar y ajustar cuentas con la existencia humana. Así como para Nietzsche la historia no puede ser subordinada a la ciencia, para García Márquez la vida no puede ser subordinada a la realidad. Y aquí es donde me parece a mí que es también importante recordar el trabajo que está haciendo Nietzsche a nivel filosófico, ¿no? Desencapsular la filosofía de la modernidad significa también desencapsularla de la metafísica como una historia y como una ciencia que es universal y es universalizante. Desencapsular también a la filosofía de esa modernidad es permitirle también hacerse un juicio a sí misma, la filosofía por supuesto, pero también al mismo tiempo mover la filosofía hacia una nueva subjetividad, que por supuesto es el trabajo también que hace Nietzsche, no solamente en la genealogía de la moral, pero que permite pensarse una nueva subjetividad y una nueva forma de ser en el mundo. Y esa nueva forma de ser en el mundo, si la llevamos por supuesto al contexto en el que García Márquez nos está hablando de Macondo, nos permite por supuesto llegar a un momento en el que en la realidad latinoamericana y en la realidad colombiana hay una intersección de lo histórico y de lo no histórico, de la leyenda y de la historia. Y ese diría yo que es uno de los aportes, o es el aporte más interesante para la filosofía de Gabriel García Márquez, porque nos permite una comprensión de la realidad desde un contexto cultural específico, no un contexto moderno que simplemente trata de universalizar o es universalizante en la manera en que percibe los fenómenos de la historia, pero que le da una especificidad histórica y una especificidad contextual que le permite, por supuesto, hacer todo el ejercicio histórico, moral, literario de lo que hace la obra de Gabriel García Márquez. Y para eso, entonces, me gustaría terminar en la página 193, con esta conclusión un poco de lo que está haciendo el capítulo, de lo que se trata de hacer el capítulo. En este desenvolvimiento de aprehensión desmesurada, la fehaciente realidad, la muerte y a la vez su negación fáctica en la historia de Macondo nos remonta necesariamente a recurrir a lo que para Nietzsche permite pertenecer a la historia y por ende a la vida. La negación por parte de algunos habitantes de la realidad de los hechos que ocurrieron en Macondo, que contrasta con las pruebas fehacientes de su acontecer, corresponde a la intersección de la vida y la historia, de una manera tanto histórica como ahistórica. Es decir, Macondo está siempre atrapado, suspendido en su devenir histórico entre lo real, histórico y lo histórico. Lo que no fue, lo que no se puede contar ni relatar, pero a la vez es decir, la negación de su propia, de su propia vida expresada en el rechazo hasta de la muerte. Tal rechazo y negación a la vez sugieren que las experiencias históricas individuales o colectivas supeditadas a un juicio histórico pueden ser benéficas si sumergen la vida en el correr de la historia, dándole pertenencia y valor a los hechos, o perjudiciales cuando no hay cabida para un reconocimiento de las implicaciones históricas en el desarrollo de la vida cotidiana de un pueblo o de una nación. Entonces,
con última frase, pues ya me gustaría pues cerrar un poco la presentación y la contextualización y la justificación de lo que fue para mí, por supuesto, aventurar en una lectura de Gabriel García Márquez y de Nietzsche, que de una u otra manera creo que representa lo que yo diría es necesario, y creo que en nuestro país, por supuesto, se hace constantemente, y es no permitir que simplemente la historia, las leyendas, la tradición o los relatos que no hacen parte de la historia oficial queden suspendidos y quedemos atrapados sin que se pueda, por supuesto, hacer un juicio moral y un juicio ético acerca de la historia misma. Entonces, pues, Juan, con esto creo que ya pues cierro un poco la presentación y la contextualización del capítulo, y pues espero que podamos continuar por un rato pues la discusión y pues el diálogo acerca de lo que sucede, por supuesto, no solamente en el texto en general, pero también sucede con Nietzsche y con Macondo. Muchísimas gracias. Pues abre usted una paleta muy, muy amplia, porque tenemos tematizaciones de diferente orden que no solamente tienen que ver con la crítica literaria. A mí me parece que también tiene que ver con la política, porque pues yo creo, siempre he leído la obra de García Márquez en clave política. A mí me surge una pregunta bien concreta. Si Nietzsche es tan importante, es por eso que él hace de unir la moral a la acción. Y para Nietzsche la moral es resultado de la relación del sujeto con su conciencia del pasado, con su conciencia de la relación sobre el eje de la historia. Y entonces para Nietzsche moral y acción están relacionados con el asunto de actuar y el asunto de, bueno, yo no sé si corresponde al registro de Nietzsche, pero es el asunto de la emancipación, ¿no? La libertad, y sobre todo esta historicidad no es solamente conciencia del pasado, conciencia del presente, pero sobre todo, en virtud de la acción, conciencia de la facultad de que se puede construir, o el sujeto es dueño de, según su moral, construir con la acción ese devenir y sobre todo ese futuro. Y entonces yo quisiera, si estuviera de acuerdo con esa lectura que yo hago de Nietzsche, un poco general y apresurada, yo quisiera preguntar, si eso lo tenemos en García Márquez, si en García Márquez, porque yo pienso que implícitamente uno podría en su discurso ver la gran relación de lo que la concepción de Nietzsche con una concepción intrínseca de la novela de García Márquez. Y entonces, ¿se proyectaría esto a la recepción, es decir, a los lectores? Es decir, ¿habría en la codificación de la novela una moral contenida que se relaciona con el gran cuestionamiento al lectorado con respecto a la acción, presuponiendo que el lectorado pues somos los sujetos de la sociedad nacional colombiana, puesto que ese es el gran tema, siempre fue el gran tema de García Márquez? El lectorado entonces estaría recibiendo de manera muy codificada a través de la ficción literaria una invitación a la acción histórica. Pues yo diría que sí. Yo creo que Gabriel García Márquez, además de, y no quiero minimizar, y vuelvo y le digo, yo soy filósofo y tengo que reconocer mi poco conocimiento de la literatura, y estoy hasta ahora entrando en estos lugares en los que y creo que te lo comentaba hace un rato, en la historia de Latinoamérica es muy difícil ser reconocido como filósofo desde el punto de vista de lo continental, desde Europa, ¿verdad? Hay una serie como de exigencias, no sé si son académicas o son exigencias de pronto intelectuales. Pero yo diría que la figura del letrado en Latinoamérica en la construcción del siglo XIX es supremamente importante, y me recuerda un poco de la responsabilidad de la acción del letrado. En otras palabras, el letrado, más que simplemente un intelectual, también fue alguien que tomó acción para crear cierta acción a favor, y llamémoslo de esta manera, a favor de de la justicia, de los cambios, del reconocimiento, de la inclusión, ideas muy desde la formación del Estado latinoamericano.
Entonces, cuando yo leo a Gabriel García Márquez, yo estoy leyendo una historia que dice, tenemos en el sentido no que, como un imperativo moral que no tiene ninguna justificación, además del verbo mismo del deber, pero hay una responsabilidad moral frente a la historia de Latinoamérica, en la que la acción nos permita de una u otra manera, y cuando me refiero a esa acción no solamente es cuestión de cosas concretas, pero desde el pensamiento mismo, ¿no? Desde el pensamiento mismo que nos lleva a una reflexión, y creo que la primera acción es aceptar la historia de nuestro país y aceptarla con todo lo que significa el dolor que significa eso, ¿no? No se nos puede olvidar que Nietzsche nos recuerda que la vida humana, esa vida humana de la historia es también una historia de dolor, ¿no? Y esa vida humana, y Nietzsche lo dice, de pronto aquí hay una cita de Nietzsche que me parece que es supremamente interesante y creo que refleja un poco lo que tú dices, ¿no? Mira lo que dice Nietzsche en este texto de la genealogía de la moral. ¿Cómo hacerle una memoria al animal hombre? ¿Cómo imprimir algo en este entendimiento del instante, entendimiento en parte obtuso, en parte aturdido, en esta viviente capacidad de olvido, de tal manera que permanezca presente? Entonces, la acción que llamas tú es a reconocer la historia, y a la acción también, no sé si es de emancipación y liberación, pero sí de reconocimiento histórico de ciertos eventos históricos en nuestra historia a las que no se les ha dado todavía el valor histórico real, y que quedan suspendidos y quedan como leyenda y como ficción, y que no son históricos. Y cuando reconocemos eso, esa acción es un poco liberadora, no solamente del pensamiento, pero la acción misma de la colectividad que puede empezar a hacer, y creo que la acción misma que tú ahora pienso que es precisamente la literatura, es una forma de hacer, ¿no? Es una acción misma que llega al lector, pero que también el lector debe asumir que hay un juicio moral e histórico en este caso, frente a García Márquez, que es necesario asumir la responsabilidad de lo que eso significa cuando leemos los relatos de Gabriel García Márquez en este texto. Hay un comentario de una de las personas que está conectada, Fer Celi, dice: recordemos que una mentira o una leyenda se repite tantas veces hasta que se vuelve una realidad colectiva. Pues es que, o sea, aquí hay dos cosas que hay que ver. O sea, yo pienso que enfrentarnos a los hechos de la historia, pues no se pueden empezar como que la mentira se vuelva verdad, ¿me entiendes? Eso me parece que es un lugar un poco complicado epistemológico. Me parece que cuando hablamos acerca de un evento y tratamos de encubrir la realidad de ese evento, no es que estemos diciendo una mentira. Yo pienso que estamos evadiendo la responsabilidad y las consecuencias de ese evento en la vida humana, y creo que eso es lo que nos está diciendo Nietzsche, ¿me entiendes? O sea, no es tanto decir una mentira, es la imposibilidad de asumir la responsabilidad de los eventos y las consecuencias que tienen eso sobre la vida humana. Entonces, yo no sabría si Gabriel García Márquez está diciendo que lo que él supo, lo que él sabe, lo que se cuenta acerca de la masacre de Maneras es que se ha cubierto con una mentira. Yo pienso que se encubre y se minimiza por la falta de poder responder y asumir las consecuencias de lo que significa eso. Y ahí viene el juicio moral, ¿no? O sea, yo pienso que esa es la valentía con la que Nietzsche se enfrenta al concepto de la historia, ¿no? Sí, es que a propósito de este comentario, yo estaba pensando lo siguiente: nuestra sociedad colombiana ha estado gobernada desde siempre por un sistema político del cual ya como costumbre recibimos siempre mentiras, ¿no? Es un sistema, el sistema político que nos gobierna necesita la mentira, es decir, necesita falsear bueno,
nos propone un orden del mundo que es una mentira, ¿no? Eso es muy frecuente en la cultura oficial que nos rodea, ¿no? En nuestro mundo de la vida de nosotros lectores. Y cuando nos encontramos con la ficción literaria, García Márquez nos va a plantear desde la ficción, bueno, muchísimas cosas, pero en este momento estoy pensando en dos de las citaciones que hace usted en su artículo con relación a una singularidad en la cual es muy virtuoso García Márquez, y es que nos narra eventos donde se juntan muchos tiempos. Usted cita dos en particular. Uno, cuando uno de los Buendía va a ser fusilado, y en el momento en que va a ser fusilado, prácticamente en su memoria se juntan varias temporalidades. Y el otro que cita usted es la singularidad del espacio-tiempo del cuarto de Melquiades, donde también se juntan muchas temporalidades. Es decir que a través de la ficción, García Márquez hace algo que, pues yo pienso que ahí sí tenemos un problema en cuanto a Nietzsche, porque Nietzsche según entiendo yo, según sé yo, pues Nietzsche no hablaba de la narrativa ficcional, y cómo la narrativa ficcional nos ponía en relación con el problema del tiempo y con el problema del pasado y la comprensión del pasado y la comprensión de la experiencia. Hasta donde tengo conocimiento, Nietzsche no se preocupó por eso. Con García Márquez entonces tenemos ya el hecho de la ficcionalidad como un recurso para nuestra comprensión de la experiencia, nuestra experiencia con el tiempo. Lo que hace García Márquez es poner en evidencia el hecho de que el tiempo, perdón por la metáfora, es como una plastilina. Y García Márquez juega con esa plastilina y hace cosas que es el primero en hacer. Muchos libros que hay por ahí sobre el problema del tiempo o sobre el problema de la memoria citan la primera frase de Cien años de soledad, porque verdaderamente ahí está ejecutando García Márquez ese maravilloso arte de conjugación de las temporalidades, que no es mera ficción, sino que tiene que ver con la realidad, es decir, la experiencia del tiempo vivido, porque el tiempo humano vivido no es un tiempo único, sino que es prácticamente un barroco de tiempos, ¿no? Y eso es lo que hace García Márquez muy consecuentemente, y eso es lo que hace que la crítica literaria hasta el momento no haya propuesto una interpretación del manejo del tiempo en Cien años de soledad. Es decir, no hay una interpretación consecuente, porque nadie hasta el momento ha acertado para tratar de interpretar ese maravilloso manejo del tiempo que hace García Márquez en Cien años de soledad. Bueno, y no solamente en Cien años de soledad. Y entonces ahí tenemos el gran asunto de cómo en García Márquez estaríamos enfrentándonos a esta problemática de la conciencia del tiempo a través de la ficción, y es ahí donde yo encuentro que es completamente novedoso, ¿no? Dos cosas de pronto para poner en contexto, porque creo que la discusión es precisamente, creo que ya lo dijiste tú y pues no voy a repetirlo, pero la preocupación de entre la preocupación que yo tengo cuando pienso en el texto y cuando pienso en la realidad latinoamericana, es precisamente qué pasa con la ficción y qué pasa con la historia y qué pasa con lo que hacemos con la historia. O sea, por eso esa primera pregunta que yo me hacía es ¿cuál es la función de la historia en la vida? Y creo que es la pregunta que también que se está haciendo Nietzsche. Entonces, para responder a lo tuyo, dos cosas, ¿no? Primero, ficción y mentira, pues no sé si podría, yo no las pondría como en el mismo lugar de comprensión de la realidad, ¿me entiendes? Porque la ficción es intencionada y la mentira es una consecuencia. O sea, en otras palabras, nadie te dice una mentira si la persona que la dice no crees que tú vas a creerla de alguna manera, ¿entiendes? O si Prevaricato. O si no. Entonces, en la política se presume que quien escucha
el relato, cualquier relato que sea, cualquier cosa que se dice, la otra persona te va a creer. Llámese porque tiene una legitimidad, o porque tiene un poder, o porque representa algo, o porque simplemente hay un desinterés de quien te escucha. Yo pienso que en la realidad latinoamericana es precisamente la incapacidad política de responder frente a situaciones que determinan la vida humana, que se utiliza la mentira como una consecuencia, como una respuesta frente a esa imposibilidad de ser responsable frente a las condiciones sociales y políticas en las que vivimos. Por supuesto, nuestra política latinoamericana está marcada porque en la ficción y no sé, hay también un sentido de esperanza y de cambio. Y yo pienso que lo que hace Nietzsche es que fractura y no permite precisamente que eso suceda. ¿Por qué? Porque cuando Nietzsche cuestiona el valor de la historia para la vida humana, simultáneamente está haciendo un llamado a una nueva subjetividad. Y voy a leerte, porque lo tenía, pero no del texto de Nietzsche hay un párrafo que creo que expresa un poco esta preocupación que tenemos, ¿no? Esto es en el texto, por supuesto, sobre la utilidad de la historia en la sección número 7, pero me parece que dice todo. Pero todo pueblo, todo individuo que quiere llegar a la madurez necesita que le recubra esa ilusión, esa nube que lo protege y lo envuelve. Sin embargo, hoy se odia la madurez en todas sus formas porque se venera más la historia que la vida. Si se triunfa por el hecho de que hoy la ciencia comienza a dominar sobre la vida, es posible que esto llegue a ocurrir, pero ciertamente una vida controlada de esta manera no valdría gran cosa porque es mucho menos vida y garantiza mucho menos la vida para el futuro que la vida que dominaba, no a través del saber, sino por instintos y robustas ilusiones. Y yo creo que Nietzsche ahí precisamente él lo llama madurez, al mismo estilo de pronto la madurez de Kant cuando se trata de la razón, pero es la madurez moral de poder asumir las consecuencias del juicio que se hace frente a la historia. Y yo pienso que Gabriel García Márquez hace esa invitación a que no podemos dejar suspendida un evento y tratar de encubrirlo o minimizarlo o ponerlo en la ficción cuando es un evento que es un fenómeno que de una u otra manera es un acontecimiento que transforma de una u otra manera la conciencia de los individuos que viven ese fenómeno. Entonces yo pienso que ahí es donde Nietzsche con Gabriel García Márquez nos hacen un llamado a ser responsables por la historia, a responder de una forma, utilicemos el término maduro, que nos permite asumirnos como parte de esa historia, ¿no? Y hasta que no nos asumamos en esa historia, pues no podremos seguir adelante porque pues volvemos a repetir esas mismas lógicas con las que trabajamos ciertos elementos y trabajamos ciertos elementos y ciertos fenómenos y ciertos eventos que suceden en la historia. En cuanto a la temporalidad que tú pues nombras y que por supuesto está en los dos ejemplos que yo y que muchísimos otros han hablado, pienso que eso es algo que precisamente es muy propio de Latinoamérica, ¿no? Esa fusión de temporalidades, pero que también pienso que es un poco peligroso, diría yo, porque nos deja suspendidos en unos lugares en los que no resolvemos y no hay juicio exacto, moral o ético o político acerca de esos eventos y quedamos ahí suspendidos en esa historia. Nuestro colega Álvaro Bautista Cabrera hace una pregunta, una solicitud. ¿Podrías hablar de la relación entre 100 años de soledad y El eterno retorno de Nietzsche? ¿Es la novela de Gabo un modo de torcerle el cuello al concepto de eterno retorno de Nietzsche? Pues recordemos que el eterno retorno de Nietzsche ocurre cuando Nietzsche nos presenta y nos dice que, y eso está en la ciencia, la ciencia Gaia, la ciencia feliz de Nietzsche, cuando nos dice que si por un instante imaginamos que se nos aparezca un pequeño, pongámoslo de esta manera, un pequeño espíritu todopoderoso que nos va a decir lo siguiente, ¿no? Imagina por un instante que vas a vivir tu vida como la has vivido hasta este momento eternamente. O sea, ese es todo el
el fundamento del eterno retorno está ahí, ¿no? Que es posible que la vida que llevamos hasta este momento la vivamos eternamente con todo lo que ha sucedido hasta este momento. Y el reto o el desafío moral que nos presenta y existencial que nos presenta Nietzsche es preguntarnos si esa idea, si esa posibilidad de que tú vivas tu vida exactamente como la has vivido hasta este instante, no te lleva y no te impulsa y no te motiva a vivir tu vida realmente como tú quieres vivirla, nada, de ninguna manera, nada lo podrá hacer. Entonces el eterno retorno es esa condena tal vez a que como seres humanos y como individuos, como pueblos, sigamos viviendo una vida que no queremos seguir viviendo eternamente, ¿no? Es el llamado a que la vida debe ser tan supremamente, o sea, se pueda vivir de una manera tan real y tan auténtica, por usar un término un poco más existencialista, con cierta autenticidad y cierto valor moral, que podamos decir, yo quiero volver a vivir esta historia. Entonces creo que 100 años de soledad, a pesar de repetirnos y de haber una continuidad de ciertos eventos entre familias y generaciones, la pregunta es esa, la pregunta que creo que nos hacemos y creo que en algunos momentos de la obra de García Márquez se están haciendo los protagonistas, es esa, ¿no? ¿Qué vida quiero llevar, qué quiero seguir viviendo de modo que pueda vivirla eternamente? Creo que ahí sería el lugar en el que uno podría encontrar ese espacio, pero acuérdate, ese espacio solamente es posible, y este es el aporte, yo creo que el aporte que hace Nietzsche y Gabriel García Márquez simultáneamente es el del juicio moral frente a los fenómenos de la historia. Sin eso, o sea, si solamente recibimos el relato, si solamente escuchamos la ficción, y voy aquí a ponernos en un lugar muy, muy extraño, si nos entretenemos con la ficción y con la narración, no estamos haciendo nada, sino simplemente entretenemos. Si hacemos un juicio frente a la narración, creo que es en ese momento, hay esos cambios necesarios históricos que no solamente requiere la política latinoamericana, pero en este caso requiere la política colombiana, ¿verdad? Del juicio de estos, y el juicio no es saber quién es responsable solamente, ¿me entiendes? Pero saber cuál es el efecto y la función de esa historia en nuestra vida. Y creo que ese es un poco el llamado a la madurez que hace Nietzsche en el texto que hablábamos hace un momento. Es decir, suscitar el espíritu crítico. Claro, crítico con juicio, no solamente con juicio de construcción, de un estructuralismo que pueda descentrar desde la hermenéutica un poco las perspectivas de manera inclusiva, pero desde un juicio. El juicio moral, por supuesto, nos permite decir si hay, en este caso si hay una utilidad o hay un perjuicio, ¿no? Y si la utilidad es para la vida humana, no la vida simplemente de la vida humana, que siempre está supeditada, por supuesto, a ser histórica. Y un juicio crítico que suscita la acción. Sí, ahí hay una parte muy interesante que tú también abres como un segundo capítulo al texto que yo estoy escribiendo, y con la pretensión de la humildad de ponerme a estudiar y a leer un poco en estos días, pues un poco más, pero la acción misma, yo creo que esa primera acción del juicio es la que nos va a permitir, por supuesto, no una repetición, ¿verdad? Sino una reparación, por supuesto, de la historia misma en la política, en la vida humana. Bueno, una pregunta. La estirpe que no supo amar, a la estirpe que no supo amar, se le acaba el tiempo. Ya no tiene tiempo. Ya no tiene futuro. Se cierra el tiempo para esa estirpe. Parece que eso está conectado con el hecho de que no supo amar. Bien. Es decir, ahí está el título de El asunto de la soledad, ¿no? No saber amar. Bien. Y una de las consecuencias parece ser que se quedan sin tiempo, se cierra el tiempo, ya no tienen lugar en la historia. ¿Cuál es el significado de esa imagen? Es una metáfora, pero es una metáfora de... Pues no es, o sea, voy a empezar diciendo lo que no creo que sea, y no creo que sea una condena. No creo que sea que ya no se puede, porque estamos hablando
de la vida en la humanidad, ¿no? Yo creo que la historia, o sea, la historia parece convertir la vida en humanidad. Tú eres parte de una historia humana. Tú no eres, tu historia no está supeditada solamente a tu momento histórico, ¿no? O sea, hay un legado que tú, y no solamente el legado de los grandes personajes, ¿no? O sea, esto no es solamente para los grandes escritores, los grandes filósofos, las grandes literarias, las personas, o sea, las grandes personas que llegan a ser parte de la historia. Yo pienso que cuando nos enfrentamos a la historia, estamos hablando de unas formas en que no estamos condenados por la historia. La historia de ninguna manera nos condena, y por más de que nos sintamos en la soledad de la estirpe, creo que hay un legado, y por eso esto sigue siendo un continuo, ¿no? O sea, no se agota. El texto de Gabriel García Márquez no se agota, el texto de Nietzsche no se agota en sí mismo. Pues por supuesto porque no condena ni no detiene el recorrido del tiempo. Entonces, y yo creo que aquí hay algo la condición de posibilidad una vez más de Kant, ¿no? En el sentido del fenómeno en el espacio y el tiempo. Y esa condición de posibilidad es la que permite una trascendencia. Entonces, la acción, y aquí no sé, me hiciste pensar en Sartre un poco, porque somos responsables por nosotros y por toda la humanidad, ¿no? Y cada vez que actuamos en el mundo, estamos modelando cómo queremos que sea la humanidad misma. Entonces, hay una responsabilidad no solamente de la vida, pero también de la humanidad, porque hacemos parte de ella, ¿no? O sea, somos seres históricos, y en esos seres históricos nuestra historia contribuye a la historia de la humanidad. Entonces yo diría que no hay tanta soledad, ni hay tanta de pronto una condena a que esa estirpe quede en esa soledad. Pero en todo caso, la estirpe Buendía solamente se ama a sí misma y no piensa que vive a nombre de la humanidad, sino a nombre de sí misma. Y por eso desaparece y no deja ningún legado. Desaparece, pero desaparece de manera total. Claro, yo diría que el hecho de que desaparezca en la historia misma del interior del texto, es lo que nos permite a nosotros y a García Márquez como escritor hacer la historia o sea, permanente y que trascienda a sí misma, ¿me entiendes? Porque la sabemos, o sea, yo creo que se desencapsula un poco la historia, porque la historia está escrita para nosotros, ¿no? O sea, los que los leemos. Es ella misma, pero es nosotros nosotros los lectores, quien la mantenemos viva en la historia de la humanidad. Y ahí me parece que se sale de la misma historia, para que seamos nosotros los que reconocemos esa historia como un continuo de un momento histórico que necesita hacer un juicio y que necesita ser evaluado. Yo creo que la historia de García Márquez no se agota en sí misma, porque quedaría como suspendida, como extrapolada del tiempo, sino que somos los lectores, como lo decías tú hace un momento, los que realmente le continuamos la historia, ¿no? Y la historia como un juicio frente a los peligros de lo que podría ser una historia que no es contada al mundo y que no se entrega a una cultura, no se entrega a un país, no se entrega en este caso pues a la humanidad, ¿no? Yo siempre me he preguntado, pero esta es una pregunta inocente, qué pena contigo, ¿qué hace que una obra llegue a ser un Nobel, no? ¿Qué hace que un autor llegue a ser un Nobel? Porque pues hay muchas historias que se cuentan a diario, muchos libros pero yo pienso que es precisamente en el momento en que esas historias quedan perpetuadas en la historia de la humanidad. Más que la grandeza literaria, la creación, la ingenuidad el genio de estos autores, es que permite responder a un momento específico histórico, y permite también responder a un momento en el que esa obra mantiene y continúa casi perenne una cuestión de la vida humana. Y creo que Gabriel García Márquez en eso hace un aporte no solamente a la literatura, pero a la civilización. Y eso es lo que a mí me parece que es fantástico. Y en ese sentido el impacto es inmenso, en que Latinoamérica ya no es vista desde un lugar de enunciación
como un lugar allá, ¿no? Sino que simplemente hace parte y contribuye a la humanidad, a la comprensión de la humanidad, y creo que ese juicio que hace García Márquez en la historia es un concepto, es un juicio a la humanidad y a la vida misma. Tengo en la mente algo que dijo García Márquez cuando apareció El general en su laberinto. Los miembros de las academias de historia estaban bravísimos con García Márquez y estaban diciendo que García Márquez había deformado y que había traicionado. Y le hacen una entrevista a García Márquez y voy a tratar de citar de memoria lo que dice García Márquez para ver qué suscita en usted. Claro, aquí ya estamos hablando más allá de Nietzsche. Dice García Márquez, la historia nos ha contado tanta ficción que yo creo que es la literatura la que tiene que contarnos la verdad. Yo pienso que en la literatura, en la literatura latinoamericana, están las respuestas a las preguntas perennes de la filosofía del pensamiento occidental. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si los filósofos y las filósofas y los que nos dedicamos un poco a esta labor filosófica, ponemos suficiente atención a la literatura, vamos a encontrar ahí todo un canon de marcos teóricos, propuestas, principios y valores que dan cuenta de nuestra realidad y nuestra realidad latinoamericana. Claro, a nivel universal, y ahí ya es donde creo que el genio de García Márquez permite, por supuesto, contribuir, como decía anteriormente, a esas preguntas perennes. Pero yo al mismo tiempo diría que es un poco arrogante de los historiadores pensar que en la historia y en la literatura no hay esas respuestas, ¿me entiendes? Porque es como mantener una sección, como que cada disciplina se encarga de algo. Y yo pienso que en la subjetividad y en la contemporaneidad la interdisciplinaridad es supremamente importante. Lo que pasa es que da temor, ¿no? Da temor de centrar la filosofía como el lugar primordial de donde se pueden encontrar preguntas y respuestas. Y yo pienso que la filosofía ahí debe ser un poco más humilde, ¿no? Y debe ser humilde en el sentido en que necesita de diálogo con otras disciplinas que no necesariamente mantienen el mismo rigor de la disciplina misma de la filosofía, ¿no? Y esos son ya pues un poco de pronto de trabas que a veces el mismo pensamiento moderno, diría yo, hemos heredado un poco de esa idea. A mí me recuerda lo que me acabas de decir de John Stuart Mill en un libro muy interesante que se llama Sobre la sujeción de la mujer, donde John Stuart Mill dice que la función de la filosofía es contribuir a la caducidad de ciertos términos, de ciertas palabras que caducan, que van caducando en la historia, y que la filosofía tiene esa función un poco de contribuir a eso. Y yo pienso que la literatura y la filosofía en este diálogo que creo que presento yo, y no con pretensiones de algo inédito ni mucho menos, pero sí creo que se aporta a que podamos llegar a ese diálogo específico entre disciplinas, y donde la filosofía también puede ser facilitadora de esos diálogos históricos y esos diálogos literarios, ¿no? Donde la literatura no necesariamente necesita preservar una metahistoria, una historia universal que da cuenta de solamente un relato y de una perspectiva, ¿no? En ese sentido, la vida humana pues necesita de todas las perspectivas de la vida humana, y todas son valiosas y todas son importantes, con otra clase de criterios, pero todas son importantes, y creo que hay un llamado a la acción, a una humanización, por supuesto, de las narrativas y las historias de todos los seres humanos, y creo que eso es importante, y creo que eso hace parte un poco del trabajo de la filosofía también. ¿Le estaríamos acordando a nuestros escritores el estatus de pensadores de la experiencia humana del tiempo?
sí, pero el tiempo también como una forma de hacer juicio. Yo pienso que no podemos ser neutrales frente a la historia, ni podemos ser neutrales frente a los relatos, porque de todos modos ser neutral es estar del lado del más fuerte, ¿no? Y creo que esa es una frase que estoy citando de Pablo Freire en alguno de sus textos en pedagogía y en educación. Pero eso nuestros escritores nunca lo han hecho. No, porque todo, Ponerse del lado del más fuerte, nuestros escritores nunca lo han hecho. no, o sea, me quiero decir, o sea, porque no estoy diciendo que lo han hecho, yo creo que yo diría que es necesario tomar una posición histórica frente a lo que sucede en el mundo, en la realidad, ¿me entiendes? O sea, eso es el llamado que estoy haciendo es precisamente a eso, que no es una cuestión simplemente de narrar y de contar, sino es una cuestión de hacer un juicio frente a esas cosas. Pero el juicio lo hace el lectorado. El escritor también incita a ese juicio, ¿no? O sea, al juicio de lo que sucede, desde la ficción a la literatura. Hay siempre una postura frente al mundo que no creo que es imposible evadir, ¿no? Salvo que el escritor, diferente al filósofo o diferente al historiador, se enfrenta a la experiencia del tiempo a través de la fábula. Y no pretende hacer otra cosa diferente. La fábula como el gran dispositivo frente al cual el lectorado tiene que hacer su trabajo de interpretación. Claro, pero el trabajo, yo pienso que a pesar de ser un instrumento, yo pienso que el genio en el sentido del valor mismo del texto que uno lee, es que lo invite también a un juicio, o sea, casi a una autocrítica, ¿me entiendes? No creo que sea un llamado simplemente a una y creo que pues, la literatura, desde donde yo me he acercado a ella a través de la filosofía, siempre me lleva un poco a esos lugares en que la literatura permite un juicio o un autoconocimiento, y eso requiere, por supuesto, de que tengamos una posición crítica frente a nosotros mismos como lectores y frente a, por supuesto, al relato o a la narrativa que nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, la multiplicidad de narrativas es lo que creo que nos permite seguir adelante. O sea, a mí me parece que en este caso, y cuando pues ya en estas discusiones, la vida misma humana pues es la posibilidad de nuevas discusiones, nuevos relatos, nuevas perspectivas, ¿no? No es quedarnos simplemente en un lugar repetitivo o único, sino que la multiplicidad de narrativas nos permite, por supuesto, interactuar de manera diferente frente a la ficción o frente a la realidad o frente a las narrativas a las que tenemos acceso. Sí, la lectura literaria implicaría el ejercicio de la responsabilidad. Exactamente. Felipe Moreno Salazar dice esto: escritores colombianos, y curiosamente pone la palabra escritores entre comillas, escritores colombianos como Guillermo Valencia o Laureano Gómez estaban del lado, comillas, oscuro, comillas, de la fuerza. Es una afirmación, ¿no? No sabría qué hacer con esa afirmación, pero pienso que, claro, yo no creo que sea una cuestión de qué lado estás, ¿me entiendes? Que no creo que es así de simple. Y cuando digo simple no estoy, por supuesto, minimizando el comentario, ni mucho menos, pero creo que, y lo voy a poner en temas pedagógicos y en temas como profesor de filosofía, de pronto para continuar la discusión. Uno como profesor de filosofía o como alguien que comparte conocimiento tiene que tomar una decisión muy rápido cuando se enfrenta a un salón de clase y se enfrenta a cualquier tema o a cualquier temática. Y es, si enseñas para que el mundo continúe como está, como es,
y refuerzas esa idea, o si enseñas y compartes conocimiento para que se puedan pensar nuevos paradigmas de cómo la vida podría ser mejor para todos. Y eso suena un poco utópico y no estoy, por supuesto, aquí hablando simplemente romantizando todo lo que significa enseñar y cambios políticos y sociales. Pero yo pienso que esa es la cuestión aquí. O sea, si la interpretación de la historia es para mantener la historia como va y como es, y reforzar de pronto lo que podría llamarse el status quo, o si pensamos para poder fracturar, fragmentar y ser críticos frente a la realidad que vivimos. Y esas son dos posturas que yo pienso que toda narrativa y todo discurso se sitúa en esos dos lugares, y no hay un punto medio, ¿me entiendes? Porque de lo contrario, pues la educación tiene una función política, la literatura también tiene una función política, y política no significa ideológica, significa también una función ciudadana de quiénes somos como ciudadanos y quiénes somos como individuos cuando nos enfrentamos frente a la realidad en la que vivimos, ¿no? La función política de la educación es precisamente el concepto de ciudadanía, de ciertos valores, y ahí entonces hay ciertas apuestas ideológicas a favor de ciertos principios que pensamos que contribuyen al bienestar colectivo, ¿no? Eso no significa estar del lado de la fuerza oscura, eso significa, o sea, así es sencillo. Mientras estamos tú y yo aquí hablando acerca de estos temas, pues, y temas que de pronto pueden fracturar y repensar la historia y caer en discursos de justicia y de humanidad y de valores que continúan, mira, hay otros que están pensando otros textos y otros lugares de enunciación que quieren fortalecer exactamente cómo está la vida. Y lo que yo pienso es que, pues, el pensamiento crítico es necesario precisamente porque la vida como la comprendemos no está funcionando para todos. Entonces, hay algo que llama a la acción, y en este caso, yo diría que los textos de Nietzsche, y estos ejercicios y estos diálogos, por supuesto, llaman a un repensar, y un repensar crítico con un juicio frente a la vida humana, ¿no? Bien, Hernando, muchísimas gracias porque en este ciclo creo que no habíamos tenido hasta el momento la oportunidad de ver a García Márquez desde esta perspectiva filosófica, y yo sí insisto en eso. Creo que no hemos tenido muchas perspectivas de ese tipo, y son necesarias, son muy importantes para ver a García Márquez. Bueno, es que a García Márquez hay que verlo desde tantas partes para, bueno, los clásicos, ¿no? Los clásicos siempre sí piden muchísimas lecturas, muchísimas perspectivas, y esta que nos propone usted desde el punto de vista filosófico, la encuentro muy fructífera, y sobre todo que deja una gran paleta abierta de temas y bueno, de intersecciones, ¿no? De intersecciones. Eh, en un momento yo estaba pensando, vaya, qué curioso que en este asunto de ver en García Márquez desde el punto de vista filosófico la relación con, bueno, de la historicidad, de la experiencia del tiempo, la articulación de pasado, presente y futuro. Qué curioso que los historiadores mismos no lo hayan hecho. Yo de pronto me hago consciente de eso, ¿no? Filósofos, desde el punto de vista filosófico, como lo que usted hace, viene ese interés. Pero qué curioso que cuando uno ve a los historiadores y lo que dicen los historiadores, dicen cosas demasiado simples, a mi manera de ver, ¿no? Yo creo que los historiadores pasan sobre García Márquez con dos frases y ya. Yo primero, pues, agradecerte pues, el espacio, y el espacio no solamente de poder conversar y compartir un par de ideas de cómo veo yo como alguien que conoce un poco la historia de la filosofía y filosofo un poco acerca de estas cosas, pero lo que más me parece interesante de la pregunta que tú haces acerca de los historiadores es que
creo que Nietzsche de una u otra manera quiere sacar la historia de la ciencia. Y eso significa sacarla de la ciencia moderna para darle cierta vida, y creo que la vida que le da, la vida que le puede dar la literatura a la historia es precisamente la vivifica de una u otra manera, ¿no? O sea, pensar la literatura alcanza a vivificar, voy a usar esta expresión que es de Ortega y Gasset. La literatura vivifica la historia porque permite, por supuesto, exactamente lo que Gabriel García Márquez creo que hace, y es este llamado a una temporalidad y a una serie de tiempos en la historia misma, que no solamente no son lineales, pero que de una u otra manera permiten, por supuesto, ser crítico frente a la historia, ¿no? Y ser crítico frente a la historia también, lo que he dicho, creo que lo que está detrás de todo esto, lo que está detrás de Nietzsche es tener una dimensión moral frente a la historia y tener la capacidad o la valentía de dar un juicio frente a la historia, ¿no? Podríamos decir como provisional conclusión, en García Márquez hay una moral de la historia. Claro, yo no diría que es provisional. Yo pienso que Gabriel García Márquez, sí, ahí hay un juicio moral y hay una responsabilidad moral frente a la historia y frente a los relatos de la vida humana, ¿no? Y creo que ahí se encuentran Nietzsche y Gabriel García Márquez de frente, ¿no? Literatura y filosofía frente a una cuestión moral de la historia de la vida humana. Bien, Hernando, muchísimas gracias. ¿No? Juan, muchísimas gracias a ti, gracias por el espacio, por supuesto, gracias a la Universidad de Magdalena y a todos ustedes por estas conferencias que estoy seguro contribuyen no solamente a mantener el espíritu crítico que necesitamos tanto en nuestra sociedad, pero a mantener la cultura y a continuamente crear estos diálogos que son fructíferos para todos y sobre todo para el trabajo de Gabriel García Márquez, que es y seguirá siendo absolutamente fascinante. Mil gracias a ti, gusto en saludarte y saludos para todos y gracias por haber estado en este espacio y por las preguntas y el diálogo tan interesante. Muchísimas gracias una vez más. Nos unimos agradecimiento a ustedes por haber hecho la posibilidad de poder compartir este ciclo de conferencias, GAO, nuevas lecturas.